Un cuerpo de policías llega a interrumpir en la casa de los Miller. Todo esto con un pelotón bien armado. La familia entra en estado de alerta pues no entiende qué está pasando. Ven cómo los agentes se dirigen a donde se encuentra su hijo menor, Jamie, y son informados que vienen a detenerlo. Sin decir más, lo escoltan y lo llevan a la estación de policía para comenzar su proceso de presunto delito. Adolescencia, una serie que se llevó el foco inmediatamente en cuanto salió. Así que ya moría de ganas por desmenuzarla con ustedes. Y creo que aquí, desde el principio de la película, es cuando tenemos una de las grandes críticas que se le ha hecho. Pues para muchos es como irracional, poco entendible el por qué llega todo este pelotón bien armado por un adolescente de 13 años. Sin embargo, a mi parecer no me resulta como de ese extremo de no es así, o sea, ¿cómo puede pasar? Porque ha pasado. Hemos visto casos de policías que llegan bien armados para detener a una persona que realmente no es una amenaza tan grande para la sociedad. Una amenaza de alto peligro, por así decirlo, como lo podrían ser personas de cárteles, mafiosos, entre otras cosas que no puedo mencionar por acá, porque YouTube, pero ya saben, estas personas que de verdad han perdido toda humanidad. Yo tan solo recuerdo acá en México el caso de Just Stop, cuando la detuvieron, iba un montón de policías abajo de su departamento como... No sé, como si yo fuera una criminal realmente peligrosa. O sea, sí, estuvo mal lo que hizo, sí, estoy de acuerdo, pero llegaron a ese extremo donde, híjole, como que no cuadra. Y también recuerdo mucho el caso de este joven que dejó a su pequeño recién nacido en una bolsa. Cuando llegaron por él también llegó un montón de patrullas cuando él ya se había ido a presentar y no lo detuvieron. Y ya después que el caso se hizo súper mediático, ahora sí, la policía llegó por él y un montón de patrullas y fue como de... Entonces, a mi parecer, no se me hace tan exagerada esta parte de la película. Pero en fin, ¿ustedes qué piensan acerca de este preámbulo de la película? ¿Sí les pareció exagerado? ¿No? ¿Sí lo han visto? En fin, sigamos. Le informan que por ser menor tiene derecho a elegir a uno de sus tutores como adulto responsable, que lo acompañe durante todo el proceso, por lo que Jamie escoge a su padre, Eddie. Cuando sus padres llegan, les comunican que pueden traer a su abogado y si no tienen, se les puede brindar uno de oficio. También se les informa al padre de Jamie que él puede pasar para acompañar a su hijo, pues él lo ha escogido como el adulto responsable. Llega el abogado de oficio, se presenta primero con los padres y luego con Jamie. Para el siguiente paso lo acompañan su padre, el abogado, oficiales de la estación y la persona que le realizará exámenes de sangre, además de examinar a detalle todo su cuerpo. Para esto le piden que se retire toda la ropa. Esta escena realmente me transmitió ese miedo, incomodidad, angustia y preocupación que el padre de Jamie estaba sintiendo. Pues claramente se ve en él una impotencia por decir no pueden infringir esta intimidad de mi hijo. Ante esta situación resulta ser realmente indignante cuando, si yo me pongo, les digo, en el papel de Eddie, digo, me desmoronaría ahí mismo. Pues al final de cuentas, como les decía, se quebranta la intimidad de su hijo. Y más cuando él no sabe ni de qué se le está acusando, o sea, simplemente él tiene que obedecer para que no interrumpa y no interfiera en todo este proceso que Jamie está llevando a cabo. Y es como de no sé qué está pasando, pero tampoco puedo hacer nada porque quizás podría perjudicar a mi hijo. Vemos cómo le pregunta al abogado si eso que está pasando se puede hacer. A lo que el abogado le dice que sí, que es completamente legal y que él tiene que aceptarlo para no perjudicar el proceso del menor. Como padres y madres que hemos procurado, visto crecer a nuestros hijos, hijas, a quienes hemos cuidado con esmero, dedicación, hasta donde nuestras herramientas nos han permitido. Lo último que desearíamos es ver a nuestras hijas, hijos, en situaciones que lo vulneren. Al terminar, el abogado lleva a cabo una plática con Eddie y Jamie,
para aconsejarlo sobre cómo llevar a cabo el siguiente paso, el cual es la entrevista inicial. Le pide que si no se siente seguro o que si la respuesta compromete su inocencia, diga sin comentarios. Cuando llega el momento, el oficial Bascom y la oficial Frank, quienes llevaron a cabo la detención, se presentan y comienzan el interrogatorio, donde se nos da cierta información sobre Jamie, quiénes eran sus amigos, las cosas que compartía en redes, lo que hacía a menudo, hasta llegar al punto donde se muestra un video de cómo Jamie le quita la vida a una joven con un arma punzocortante, Katie, de tan solo 14 años. Hasta este momento, Jamie había afirmado que era inocente. Sin embargo, cuando muestran el video, se queda sin palabras, el padre ni se diga, inmediatamente se voltea, da la espalda a su hijo y rompe en llanto. Es claro que no puede entender cómo su hijo, a quien crió, a quien cuidó, a quien educó, sea capaz de tal atrocidad. Incluso cuando Jamie se acerca para tocarlo, él le dice como, papá, no. Él lo impide, mostrando su repele, diciendo, por ahora no. Quizás no a su hijo, pero sí a la situación que están viviendo en ese momento. Muchos padres, madres que tienen hijos, hijas que han cometido algún delito, es muy seguro que sientan culpa, que se avergüencen, que se frustren, que se pregunten en qué momento hicieron algo mal, en qué momento sus hijos se perdieron. ¿Cómo es que ellos no pudieron impedir que esto pasara? Una situación verdaderamente dolorosa, de impotencia, pues no solo se culpan ellos mismos, sino que toda la sociedad completa los culpa, señalándolos como de ¿y dónde estaban los padres? ¿Y qué hicieron los papás? Pasado un tiempo, los oficiales van a la escuela de Jamie, pues tratan de armar el caso lo más claro posible, poder entender lo que pasó, pero sobre todo encontrar el arma homicida. Tras su recorrido se encuentran con grandes problemáticas escolares. Primero tratan de hablar con la amiga de la víctima, Jade, pero ella se encuentra muy agobiada, dolida, y su dolor se transforma en ira hacia cualquiera que toque sus heridas. Es así que los oficiales no logran conseguir mucha información de ella. Solo que a Katie no le caía para nada bien Jamie. Los oficiales pasan a un aula para pedir el apoyo de los estudiantes, si es que saben algo respecto al caso o si saben sobre el arma, pues gracias a un video que muestra a Jamie entrando a la escuela tan solo unos minutos después del asesinato, piensan que el arma puede estar escondida en la escuela. Los alumnos ante estas cuestiones responden de una manera burlesca, apática e indiferente. Hasta podríamos decir que insensibles a la misma situación. Lo cual habla de un reflejo de la sociedad que estamos viviendo hoy en día. No se conmueven más mínimo hacia las personas que conocen o conocieron. Mientras hacen el recorrido por la escuela, podemos observar escenas de maestros lidiando con sus estudiantes. Hasta los profesores piensan que los adolescentes son imposibles de controlar. Entran al aula donde se encuentra el hijo del detective Bascom, Adam, a quien podemos observar no le va para nada bien socialmente, pues es molestado y hasta acosado por sus compañeros. Después suena la alarma de incendio por la que tienen que evacuar las aulas. En el patio escolar donde todos están reunidos, el detective Bascom trata de hablar con uno de los maestros de Jamie, pero él no desea cooperar en lo más mínimo, insinuando que él solo es el maestro. Entiendo el punto de que hoy en día ya muchos maestros, profesores, docentes no tengan ni el más mínimo deseo de tener cercanía con sus alumnos, pues ya hemos visto estos casos de maestros que pese a hacer su labor no se han salvado de la crítica de ser señalados, como fue este caso tan sonado en México del maestro Esteban. Sin embargo, considero que el desconectarse de los problemas de sus alumnos tampoco es la mejor solución, pues su trabajo implica guiar el aprendizaje de humanos, no de máquinas, así que tenemos que hablar de humanidad, de empatía, de conexión emocional. Y cuando se pierde esto, es muy seguro que cada vez se pierdan más estudiantes en el camino. ¿Cómo podemos observar en esta serie y qué es lo que nos da como a pensar? Y no digo que la escuela es la que haya tenido la culpa, cómo no se pudo dar cuenta. Pero sí, siendo un lugar en donde se reúnen varios jóvenes, donde se pasa la mitad del día, claro que el entorno que maneja la escuela afecta a la identidad de nuestros jóvenes. Por lo cual, sí, considero debería de haber mayores herramientas ante estos nuevos problemas que están surgiendo, a los cuales se enfrentan hoy en día nuestros jóvenes.
Jade golpea a Ryan, uno de los amigos de Jamie, mientras los demás se ríen de él por haber sido golpeado por una mujer. Ryan es llevado a la enfermería, lo que le brinda la oportunidad al detective Bascom de tener un acercamiento con él, tratando de conectar con una situación similar donde él también sufrió de un golpe en la cara. Sin embargo, no consigue mucho de Ryan, pues se mantiene en que no sabía nada de lo que Jamie iba a hacer. Mientras tanto, Adam decide hablar con su padre para ayudarlo a entender por qué no ha avanzado en su investigación. Le explica qué significan los emojis que Katie le había mandado a Jamie, los cuales se entendían como "eres un incel". Le explicaba a su padre que solo el 80% de las mujeres les atrae el 20% de los hombres, por lo cual debemos ser engañadas, pues es la única manera de que nosotras le hagamos caso a los hombres. Le hace ver que Katie molestaba a Jamie insinuando que siempre sería virgen y que los comentarios o me gustan era de gente que estaba de acuerdo. Bascom se preocupa por su hijo e intenta acercarse, pero claramente vemos que no tienen una buena relación, hasta el punto donde Adam le dice que nunca lo llama hijo. El detective Bascom le cuenta a la maestra y a su compañera de lo que se acaba de enterar. La detective Frank reconoce inmediatamente este término por Andrew Tate. Incel, un término que comenzó a utilizarse en los foros de internet, donde personas solteras comentaban sus anécdotas del día al día y cómo era pues su vida sin tener una pareja, y que terminó en convertirse en una especie de subcultura en los varones. Allá por 1997 nace un blog conocido como el Proyecto de Celibato Involuntario de Alana, que animaba a las demás personas a hablar sobre por qué creían que era imposible que encontraran una pareja sentimental, y que hoy, casi 30 años después, se ha convertido en esta parte de la tan llamada manósfera. Y no es una mano en forma de esfera. No es una manota. ¿Sí? Ya, perdón, no contaré chistes, soy pésima contando chistes, pero a mí sí me dio risa, es que así me la imagino cuando dicen manósfera. Mano, espera. Ya, perdón. Más bien es una comunidad que ha ido tomando forma y fuerza en los últimos años para abordar problemáticas que aquejan a los hombres, como lo puede ser parejas, cita, paternidad y sobre todo masculinidad. Pero que en la lucha por resolver estos problemas más bien está dañando el entorno de la sociedad. Incel es uno de los subgrupos de esta clase de red. La manósfera tiene varios subgrupos. Incel nada más es un pedacito de todo esta manósfera. No, sí, nada más es algo. Y ya les estaré realizando un video completo acerca de todo este embrollo sobre la manósfera. Incel significa célibes involuntarios, o por sus siglas en inglés, involuntary celibates. Son personas que se describen como incapaces de tener una pareja sexual, pese a desear tener una. Piensan que las mujeres solo les atrae el dinero, el físico. Básicamente su discurso está orientado a ideas misóginas, machistas, que vienen a convertir a nosotras en las villanas de su vida. Pero no solo eso, sino que los hombres que sí tienen éxito en su vida amorosa también son villanos de su novela. Sí, aquí si ellos no encuentran pareja es por culpa de la mujer y por culpa del hombre que cumple estándares que supuestamente nosotras vemos como atractivos. Ellos también tienen su nombre, pero no me acuerdo cómo les dicen. A estos hombres guapos, bueno, acá se los dejaré, se me fue. Hoy en día, tras el paso de los movimientos feministas, también ha cambiado la vida de los hombres, donde se les dice que no está bien que hagan. O sea, no está bien que golpees a tu esposa, no está bien que la quieras mantener ahí encerrada, no está bien que esto y aquello. Pero, ¿y luego? Se ha ido dejando un vacío en la construcción de identidad, lo que permite el paso a ideas de extrema conservación y hasta deshumanización. Muchos hombres que quieren que la mujer otra vez se dedique a la casa, familia, hogar, hijos, y no sueltan esta idea porque no conciben su vida de otra manera.
Imagínense que la sociedad funciona a través de un sistema de engranajes y entonces uno de nuestros engranajes ya no funciona, se descompuso, ya no está bien y tenemos que quitarlo. Pero en lugar de reacomodar un nuevo engranaje, lo dejamos así. ¿Qué pasaría? Obviamente nuestro sistema dejaría de funcionar o tendría varias fallas si siguiera funcionando. Pues precisamente esto pasó con el feminismo. Nos dimos cuenta que como mujeres, pues no están padres ciertos aspectos de la vida. Sin embargo, a los hombres no se les ha brindado otra oportunidad y ellos mismos muchísimas veces tampoco se han puesto a cuestionar por qué ha pasado todo esto. Esto ha hecho que muchos hombres insistan en sostener su engranaje y no de la forma más adecuada, llegando a mirar el feminismo como la ruina de la sociedad. Porque sí, al final de cuentas nosotras nos dimos cuenta que esto no estaba padre, no nos está gustando, no estamos conformes, no está bien, se nos están violentando, se nos está agrediendo y todo lo que ustedes quieran. Pero ¿qué pasó con los hombres? Muchos se quedaron ahí, muchos simplemente dijeron, ay, claro que no, estás equivocada y así la sociedad ha ido avanzando. Por lo cual muchos hombres han tomado esta postura de regresar de nuevo a esa sociedad que se tenía antes. Y no solo eso, generando ideas erróneas sobre roles de género, energía masculina, femenina y cosas así que han ido sacándose de la manga de sus chalecos que no tienen. No tienen los chalecos, ya dejaré de hacer chistes. El detective Bascom regresa para volver a hablar con Ryan, pero él sale huyendo por la ventana. El detective va tras él, lo alcanza y es cuando Ryan confiesa que el cuchillo era de él, pero que Jamie solo iba a asustar a Katie. No pensaba que iba a asesinarla. Ryan es detenido. El detective pide que ahora sí se le acuse a Jamie, pues ya tienen las pruebas que necesitaban. Bascom va con Adam, pues desea acercarse más a su hijo. Lo invita a comer y le dice que lo ama. Después de 7 meses vemos la entrada de la psicóloga Briony para llevar a cabo una evaluación a Jamie. Como no había espacio en los centros de detención juvenil, Jamie se encuentra en un centro de salud mental. Se le informa a la psicóloga que Jamie tuvo un altercado con otro joven. El guardia le hace la observación de que un colega de ella terminó antes la evaluación de Jamie, mientras ella ya lleva varias visitas. En esta escena del guardia, a mi parecer, nos quisieron dar una visualización un tanto machista por parte del guardia hacia la psicóloga. Pues en todas las escenas, desde mi perspectiva, la trata un tanto como altanero. Pues hace insinuación de que su compañero hombre, varón, había hecho el trabajo más rápido que ella. Siento que las interacciones de la psicóloga con este guardia de seguridad se sienten incómodas. Igual y ya yo estoy alucinando y es mi imaginación y ustedes dicen, claro que no, pero yo siento que todas las escenas en la película tienen un propósito. Realmente no creo que hayan puesto estas escenas nada más porque sí y más porque la serie va hacia ese lado. Entonces yo siento que sí se percibe la incomodidad de la psicóloga cada que hace algún como chiste, algún comentario de, ay, es la primera vez que veo a un adulto tomando chocolate. Ay, es que su colega terminó antes que usted. ¿Y qué es lo que está viendo? Ah, yo leí también esto y aquello. Entonces, no sé, a mi parecer, así se sienten estas escenas. La psicóloga Briony prepara un chocolate con malvadiscos. Entra a la sesión con Jamie, le entrega el chocolate y medio sándwich de queso con pepinillos, pero Jamie exclama que él odia los pepinillos. En esta sesión, Briony aborda el tema de la masculinidad, haciendo preguntas sobre las figuras masculinas en su familia. Jamie desde este momento se muestra apático al tema. Comienza a irritarse cuando le pregunta qué piensa cuando escucha la palabra masculino. Él contesta con palabras que la mayoría asociamos a la masculinidad, como arreglar cosas o el deporte. Comienza a desesperarse diciendo que antes hacía preguntas más interesantes, pero ahora solo pregunta tonterías. Briony logra volver a redirigir la entrevista hacia el tema de la masculinidad. Jamie habla sobre su padre, a quien describe como amable, que no lo juzga, que por eso lo eligió como adulto responsable. Habla sobre en qué trabaja, lo que hace en casa y que le encanta el deporte, pero que a él no.
que incluso cuando tiene educación física finge estar enfermo. Recuerda que su padre lo llevaba a jugar fútbol, le daba ánimos cuando jugaba, pero se daba cuenta de que cuando fallaba su padre volteaba a ver otro lado, quizás para que no notara que estaba avergonzado. Jamie pregunta por su padre, a lo que Bronnie le dice que se encuentra bien, pero triste. Jamie le exige que lo saque de ahí, pero Bronnie le dice que no puede, a lo que el chico se levanta y grita con fuerza. Vemos en el rostro de Bronnie molestia, pero trata de tomar la situación lo más tranquila y le pide que se siente, o ella tendrá que irse. Lo que hace enfurecer más a Jamie, quien lanza el chocolate y golpea la mesa con fuerza, diciendo que ella no puede controlar su vida. Entra el guardia de seguridad para intervenir, Jamie se calma y Bronnie decide tomar unos minutos diciendo que va por una taza de té. Bronnie mira a Jamie a través de las cámaras. Después de un tiempo regresa, vuelve a retomar la sesión haciéndole saber a Jamie que desea entender cómo se siente. El chico menciona que se portará mejor. Así que Bronnie le pregunta sobre las mujeres. Jamie le dice que no tiene amigas, pero sí le gustaría tener novia. Empieza a contarle de encuentros íntimos con algunas chicas para terminar diciendo que en realidad eso nunca pasó. Pero sí pudo ver fotos de algunas chicas de la escuela. Entre estas fotos estaban las de Katie, por lo cual Bronnie le pregunta si se sentía atraído por ella. Jamie dice que no era su tipo, que las fotos se las envió a un sujeto que le gustaba, y este comenzó a compartirlas con toda la escuela, que piensa que este sujeto no volverá a recibir fotos de ninguna chica, pues fue muy tonto al compartirlas con los demás. Bronnie le pregunta si cree que las chicas se sienten atraídas por él. Jamie contesta que no, pues se considera feo. Le pregunta cómo se siente al respecto. Jamie se siente ofendido, pues esperaba que dijera que no lo era. Ella le comenta que lo que le interesa saber es qué cree él, no lo que es verdad. Jamie comienza a alterarse de nuevo, mencionando que el otro psicólogo que lo visitaba no hacía ese tipo de comentarios. Solo se limitaba a preguntar si entendía lo que había hecho. Comienza a reír. Vemos en el rostro de Bronnie el impacto al escuchar a Jamie. Este la espanta, pero ella no se deja intimidar, haciendo que este vuelva a tomar su lugar. Vamos por partes. Primero, cuando Bronnie entra a sesión, vemos a un adolescente que parece dócil, inofensivo, incluso diría yo que por eso escogieron a este actor para interpretarlo, pues tiene una complexión delgada, rasgos muy sutiles, lo que nos llevaría a pensar cómo una persona así pudo haber hecho tal atrocidad. Pero por otro lado está el inicio del capítulo donde vemos a Jamie golpear a otra persona. Así que desde aquí ya vemos a un adolescente fuera de la norma, es decir, esta complexión, esta estatura, este parecer no va de acuerdo a lo que pensamos y asociamos con esta complexura, con las personas pequeñitas y delgadas, sino que es todo lo contrario a. Ahora, ¿por qué Bronnie le lleva chocolate y además pues un sándwich? Como psicólogos, quizá la mayoría pensaríamos, obviamente, claro, rapport, que en términos sencillos es la conexión que hacemos con el paciente, la cual comienza desde que iniciamos la sesión. Pero igual y podría tener otro propósito, pues todo dentro de la sesión influye. Quizás la psicóloga quería ver la reacción o la actitud frente a dos estímulos, uno agradable y otro desagradable, cómo reacciona Jamie. Después, cuando se retira para ver por las cámaras, el guardia le pregunta si está viendo su lenguaje corporal. Incluso le dice, como yo leí un libro y si hace esto y aquello, pues es esto, ¿no? Pero yo creo que más bien trataba de ver su actitud y comportamiento después de haber tenido un ataque de ira. Lo que se espera cuando una persona sufre un ataque de este tipo es que se encuentre tensa, pues el cerebro libera gran cantidad de noradrenalina y dopamina, lo cual deja una presión arterial y ritmo cardíaco alterado. Incluso en jóvenes este resulta aún ser con mayor intensidad y se dificulta mucho su control. Sin embargo, cuando ella ve a través de las cámaras, nos encontramos con un joven tranquilo, como si no hubiese pasado nada, sin malestar alguno, lo cual podría hablarnos de un acto premeditado que nos lleva a pensar de inmediato, así como de psicopatía, claro. Sin embargo, los actos mencionados en la serie no son suficientes para establecer como tal que Jamie fuera un psicópata. Más bien lo describiría yo como un joven sin habilidades sociales, sin empatía y con tendencia a la manipulación. Pero bueno, ¿quién soy yo para andar diagnosticando y más un personaje?
Bronnie comienza a hacer más preguntas sobre la relación con sus amigos y cómo eran percibidos. Jamie le cuenta que él, Tommy y Ryan no son populares, más bien eran acosados por los demás. Bronnie le muestra los comentarios que Katie dejaba en sus redes, pero Jamie solo se molesta, intentando intimidar a la psicóloga, diciendo que tiene miedo de él. Desde el primer capítulo se nos señala que Jamie es muy inteligente, pues incluso entiende rápido las consignas que su abogado le está diciendo. Así que no podemos descartar que cada que Jamie se acerca a la psicóloga para intimidarla es para intentar tomar control de la situación. Pues de alguna forma se siente vulnerado, esto no le gusta, no desea estar en esta posición. La psicóloga no cede ante él y sigue haciendo preguntas. El chico accede y le cuenta lo que eso significaba, que lo estaba llamando incel, sobre la regla de 80-20 que él consideraba es verdad. Bronnie le pregunta que por qué cree que Katie hizo eso. Él responde, porque soy feo, que lo único que hizo fue invitarla a salir después de que pasó lo de las fotos, pues sentía que estaba en su momento vulnerable. Pero Katie le dijo que no estaba tan desesperada. Después de eso, comenzó a comentar en sus redes con esos emojis. Jamie le cuenta cómo es que obtuvo un cuchillo, que pudo haber sido peor, que muchos la hubieran tocado después de haberla asesinado, pero él no lo hizo, y eso lo hacía a él mejor. Bronnie le dice que esa será su última sesión, por lo cual Jamie se altera, le pregunta que si él es de su agrado, pero Bronnie no le responde. Jamie insiste y cada vez se altera más hasta el punto que vuelve a gritar, por lo cual el guardia tiene que intervenir y sacarlo de la sala. Bronnie deja escapar un fuerte suspiro. Podemos entender que Jamie tenía ciertos problemas sociales, pues en la escuela era marginado, por lo cual podemos deducir que no se sentía entendido, comprendido ni escuchado. Al contrario, se sentía juzgado, intimidado, señalado, además de sus claras dificultades con las mujeres. Por lo cual, la psicóloga, al ser esta representación femenina y haberlo escuchado y no emitir juicio alguno, ni atacarlo, mucho menos, es lógico que crecieran estos sentimientos de idolatría hacia ella, como de es la mujer que me comprende. Por eso era tan importante que le dijera que él había sido, o sea, para Jamie era muy importante que ella respondiera, o sea, si te agrado, no te agrado, porque al final de cuentas esto significaba aceptación. Para los jóvenes la aceptación es bien importante, pues muchísimas veces se sienten los inadaptados, los raritos, los que no encajan, y sentir que alguien te acepta tal y como eres, que no te juzga, eso a muchísimas veces le da valor a su persona. Después de un poco más de un año, vemos cómo Eddie, el padre de Jamie, está en preparativos para festejar su cumpleaños 50. Su esposa, Manda, le prepara el almuerzo. Eddie lee las cartas del buzón donde encuentra un dibujo que Jamie le había mandado, diciendo que cada vez lo hacía mejor. Entra su hija Lisa, que les dice que alguien ha pintado su camioneta con aerosol, con la palabra nonce, que es una palabra coloquial británica que significa peligro. En el primer capítulo, el detective Bascón menciona un caso parecido al de Jamie, que fue muy sonado en su momento, donde el padre abusaba de su hijo. Así que quería descartar que esta fuera una posibilidad con Jamie. Hace tiempo tuve un caso. El caso Croydon. Un chico joven. Tardamos meses en darnos cuenta de lo que el padre le estaba haciendo. Por lo cual, dicha palabra que le ponen ahí al padre muy probablemente haga referencia a este caso. Y que los jóvenes que tenían como ese conocimiento colectivo, pues usan para atacar al padre de Jamie y ponerlo en las mismas circunstancias del otro caso. Manda le dice que por eso deberían mudarse. Sin embargo, Eddie se muestra reacio, pues sabe que no hicieron nada malo. Intenta limpiar su camioneta con agua y jabón, pero no lo logra. La situación comienza a tornarse un poco tensa en la familia. Eddie dice que vayan a la ferretería para comprar algo con que quitar el aerosol, sin tomar en cuenta los planes que ya tenían para ese día. Vemos a Amanda en desacuerdo, pero decide ceder y toda la familia sale hacia la ferretería. En el camino, Eddie trata de calmar la situación, pues la tensión se percibe. Comienza por sugerir que pongan música y dice que después de la tienda podrían hacer algo en familia. Su esposa e hija se muestran dispuestas. Aceptan cambiar los planes, ir al cine y cenar, mientras la pareja va recordando cosas de su juventud. En este capítulo podemos observar la dinámica familiar. El intento que han hecho por conservar cierta normalidad en casa que los mantenga a flote y al mismo tiempo adaptarse a la nueva dinámica.
Pues a menudo cuando una familia se enfrenta a este tipo de situación, su estructura comienza a quebrarse. En este caso, la familia de Jamie hace lo posible para mantenerse unida, por lo cual vemos ceder a Amanda, pese a que ya estaba iniciando el almuerzo, estaban platicando de los planes, de lo que iban a hacer y de repente que no, que vamos a cambiar, ok, vamos a cambiar, no pasa nada. Lisa también, pese a las dudas, acepta y se integra, o sea, le dicen, ve por tu chamarra. Y ya como de, no quiero, ¿no? Al principio. Y después, ok, sí, vamos. O sea, se integra, se une, dicen, vamos a mantener este bote a flote porque somos una familia y acá andamos, ¿no? Entonces, eso se nos muestra mucho en este capítulo. Sin embargo, también hubiese podido suceder todo lo contrario, que comience la familia a quebrantarse, a echarse la culpa, a es que tú no estuviste, a es que tú tampoco, y ahí peleas y peleas, y por eso igual cuando pasan estos casos muchas familias quebrantan y la familia se disuelve. Pero vemos que este no es el caso en la familia Miller. Al llegar a la ferretería, le dicen a Eddie que tienen que pintar la camioneta. Se dirige a comprar pintura azul y ahí se encuentra con un joven que lo reconoce como el padre de Jamie. Le dice que los apoya y que piensa igual que su hijo. Eddie comienza a incomodarse por las insinuaciones del chico, así que termina molestándose y se muestra enojado ante su familia. Cuando salen de la ferretería, se ve a unos chicos que reconoce como los que pintaron su camioneta, así que va tras ellos. Toma a uno por los hombros y le grita que eso no se le hace a la gente, que no sabe por lo que han pasado, arrojándolo al suelo. Todo esto mientras su esposa le grita que se detenga, que se calme. Regresa, frustrado, con ira, y lanza la pintura a la camioneta intentando tapar el grafiti. A consecuencia, el guardia de la tienda le dice que no puede hacer eso. Le dicen que tiene que limpiar, pero él no hace caso y solo le pide a la familia que suba a la camioneta, y se van. Ya de regreso, reciben una llamada de Jamie desde prisión para felicitar a su padre en su cumpleaños. Eddie le cuenta que salieron en familia, tratando de guiar una conversación lo más normal. Pero entonces, Jamie dice que se declarará culpable. Eddie no dice nada. Amanda y su hija tratan de desviar la conversación. Este era un desahogo emocional que Eddie pedía desde sus adentros a gritos, que realmente necesitaba sacar esa ira, esa frustración. Durante todo el día lo vemos contenerse. Desde que inicia el capítulo, contiene sus emociones hacia la carta, dibujo de su hijo, de su hijo Jamie. Vemos que abre la carta y es como de, soporta. Después, cuando ve la pintura en su auto, se contiene al correr e ir tras los jóvenes. O sea, él así como de, oigan, y nada más les grita, ¿no? Después tira la cubeta de agua, se contiene de no explotar contra esa ira que ya estaba ahí acumulada y que no vaya dirigida hacia su esposa. Cuando el chico de la ferretería comienza a decirle que apoya a Jamie, que está con él, se contiene de decirle lo que pensaba. Así que sí, él lo necesitaba gritar, necesitaba aventar, y muchas veces eso es lo que necesitamos. Sin herir ni dañar a nadie. Correr, gritar, llorar, pero que esa emoción que nos está atormentando, que está ahí guardada, que nos está dañando, que esa emoción pueda salir. Cuando entran a su casa se ven devastados. Eddie dice que debe cambiarse y sube a su cuarto. Lisa también sube a su cuarto y Amanda rompe en llanto. Sube para hablar con su esposo diciéndole que deberían cancelar los planes. Comienzan a hablar de Jamie. Amanda recuerda cuando él llegaba de la escuela, azotaba la puerta y se encerraba en su habitación, frente a esa computadora, con la luz encendida hasta la madrugada. Entonces ella le decía que ya se durmiera. Él solo apagaba la luz sin decir nada. Eddie dice que hicieron lo que podían, que todos los chicos son así, que no se les puede vigilar todo el tiempo. Amanda dice que quizás debieron haberlo notado y detenerlo, pero Eddie le dice que no sirve de nada culparse. Sin embargo, Amanda le recuerda que ellos lo criaron. Eddie le menciona que su padre le pegaba y él se prometió no hacer eso con sus hijos, así que no lo hizo. Solo quería ser un mejor padre, aunque ahora no se percibía así. Dice que lo intentó, que incluso lo llevó a fútbol pensando que eso era lo que necesitaba para ser más fuerte. Sin embargo, no era bueno, por lo que los otros padres se burlaban. Él sentía que Jamie lo miraba, buscaba su apoyo, su comprensión, pero él no podía mirarlo. Amanda menciona que Jamie idolatraba a su padre. Eddie sigue mencionando que hasta lo llevó a boxeo, pero solo aguantó 10 minutos. Recuerda que Jamie solo quería dibujar, pero que un día solo dejó de hacerlo. Que pidió una computadora y ellos se la compraron. Eddie menciona que pasaba tiempo con Jamie, pero después le era difícil, pues su negocio comenzó a crecer y tenía que trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Su esposa le dice que ella llegaba antes, pero tampoco sabía qué hacer.
Eddie le dice que fue una buena madre, que pensó que estaba a salvo en su cuarto, que nadie podía dañarlo ahí. Ambos creían que estaban haciendo lo correcto. Manda, envuelta en lágrimas, le afirma que ella fue una buena madre y él un gran padre, pero que ellos lo criaron. Eddie le pregunta si cree que debieron hacer más. Manda le responde que lo mejor era aceptar que sí, que pudieron haberlo hecho mejor. Lisa entra en la habitación ya arreglada para salir. Eddie se disculpa pues han decidido cancelar los planes. Lisa dice que no tiene de qué preocuparse. Les cuenta que la tratan mal por ser hermana de Jamie, pero aún así no desea mudarse, pues quizás solo estén bien un tiempo, pero después puede que alguien lo descubra y todo volverá peor. Al final, la familia decide quedarse en casa, ver una película y pedir comida. Lisa les dice que ella podría poner la mesa y se va. Eddie pregunta a su esposa que cómo criaron a Lisa. Ella le responde que igual que a Jamie. Manda se va para ayudar a Lisa, mientras Eddie se dirige al cuarto de Jamie y rompe en llanto, sofocando un grito contra la almohada para después dejar un peluche en la cama y cubrirlo en las cobijas, despidiéndose con un «Lo siento, hijo, debería haberlo hecho mejor». Pasa muy a menudo que como padres, madres, deseamos que aquello que nos hirió, que nos dañó, que eso que nos hizo tanto daño cuando éramos pequeños, nunca le pase a nuestros hijos, por lo cual se vuelve una prioridad dentro de nuestra crianza. Sin embargo, cubrir estos vacíos emocionales no siempre son las necesidades emocionales de nuestros hijos. Algo que me hizo querer estudiar psicología fue la idea de por qué dos personas a quienes se les dio la misma educación o pasaron situaciones muy similares podían ser completamente distintas. Hoy en día puedo contestarme esa pregunta y es que no solo depende de la educación, sino también del contexto, de su temperamento, de la genética, del ambiente en el que crece. Empecemos desde ahí, ya que Jamie era varón, mientras que Lisa, mujer. Incluso su padre lo menciona, yo quería hacerlo más fuerte, lo llevé a fútbol y a boxeo. Lisa no necesitaba ser fuerte, pero Jamie sí, por el simple hecho de ser varón. Así que lo que se espera y brinda socialmente es completamente distinto. Así que pese a que fueron criados por los mismos padres, sus vivencias nunca iban a ser iguales. Hoy en día hay una sociedad masculina que está orillando a la falta de habilidad social, lo que da por resultado un aislamiento y problemas de salud mental. Sumémosle a todo esto los estímulos que están teniendo las nuevas generaciones, llevándolas a caminos de estrés, ansiedad, depresión, o si son muy jóvenes, los cambios de humor. Los desensibiliza, se vuelven incapaces de regular sus emociones. Hoy en día podemos encontrar en redes sociales videos que no deberían de estar ahí y que jóvenes que tienen redes sociales los están viendo, los cuales hacen que los jóvenes se vuelvan apáticos a varias situaciones. Algo que rescato mucho de esta serie es el hecho de que no se siente que estén culpando al 100% a los padres, porque pasa mucho que en estos casos se le eche la culpa a los padres, o sea, el típico es que es culpa de los padres, algo hicieron mal, algo no hicieron bien. Sin embargo, no debemos olvidar el factor social. Hoy en día el individualismo nos está convirtiendo en una sociedad apática, aislada, cuando desde nuestros inicios fuimos tribu. La tribu era la que fortalecía nuestra nación, era la tribu la que sostenía a los pueblos. Si lo pensamos, los padres estamos 100% en la vida de nuestros hijos tan solo los primeros 3 años de su vida. Después ellos empiezan la edad escolar, en donde ya no los tenemos todo el tiempo. Hay tiempo que papá y mamá desconocen de sus hijos. No sabemos qué pasa allá porque no estamos ahí. Ahí pasan la mitad de su día. Después se mudan y solo los vemos cuando nos visitan. Al menos así pasa en muchas ocasiones. Durante todo el tiempo que nosotros no los vemos, ¿quién los procura? ¿Quién los mira? ¿Quién los entiende? Y ahora a esto también sumémosle si somos personas que laboramos, esas horas escasas que nos deja nuestra labor fuera de casa. ¿Cuántos son? ¿2, 3 horas con nuestros hijos? Así que sí, la sociedad también moldea a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, sus pensamientos, su actuar, su identidad. Ya lo he dicho en otros videos. Sí, somos el primer frente, por así decirlo. Papá y mamá estamos al frente de sus situaciones. Pero el primer frente también necesita ser sostenido y este sostén, nos guste o no,
somos los demás, es la sociedad. Como miembros de una comunidad, como humanidad. Entonces, culpar solamente a los padres por el fallo de un adolescente, de un joven adulto, creo que no estamos en todo lo correcto. No podemos solamente culpar a los padres por algo que también vivimos en sociedad. Hoy las redes sociales también abarcan estos pensamientos, estas ideas. Así que padres, si en algún momento sienten que las situaciones se les está yendo de las manos, pidan ayuda, pidan orientación, se vale. Estamos educando, estamos criando y tenemos la oportunidad de pedir guía, de pedir orientación. Antes esto no se tenía. Antes era como de, ay, somos padres y no sabemos cómo hacerlo, pues ni modo, a ojos vendados, a lo que sabemos. A repetir patrones. Hoy en día tenemos más oportunidad para modificar estos malos patrones, para orientarnos más, para saber qué es lo mejor para ellos, para ellas. Pero en fin, no sé ustedes qué piensen respecto a esta serie. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Que sí? ¿Que no? En lo particular, sí fue una serie que el último capítulo lloré con el padre de Jamie. Sí, se me hizo un nudo muy fuerte en la garganta porque es mirarnos a nosotros de qué haríamos en esta situación. ¿Qué pasó? ¿Cómo me sentiría? Y más que nada, si sientes toda esta serie de sentimientos del padre hacia la situación de su hijo. Pero bueno, yo me despido de ustedes. Ya saben, si les gusta este tipo de videos, déjenme su like, comenten, suscríbanse. Y también síganme en mis otras redes sociales para que estemos más en contacto. Estoy por Instagram, TikTok, Facebook y Threads. Ay, se me olvidó. Allá también, por allá me pueden encontrar para un poquito más de contenido. En fin, ahora sí, yo me despido de ustedes. Ya saben, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Los desmenuzando el contenido siempre son muy largos y mi garganta me duele. Bye.